Muy buenas tardes, buenos días. Espero todos me estén escuchando bien. Ok, llevamos 32 personas conectadas. A ver, equipo, ¿me escuchan bien? Levanten la mano. Audio. Sí, perfecto. Súper. Bueno, ya tenemos unas 31 personas conectadas. Se registraron 160 personas. Voy a esperar nada más unos minuticos para que se conecte el resto. Sé que lo estoy agarrando a muchos en su hora de almuerzo, que lo hicimos a propósito para que usaran ese tiempo de almuerzo de su momento privado para escuchar todas estas buenas estrategias y planes que les voy a hablar y les vamos a además responder todas sus preguntas porque tengo mi equipo de especialistas fiscales listos para darle al teclado apenas hagan sus preguntas en el chat. Okay. Aquí vamos viendo, saludando a varios nombres conocidos, clientes de la firma. Aquí está Frank Carreño. Se escucha perfecto. Gracias, Frank. María Angélica. Yes. Muy bien, Guillermo. Mafalda. Y tantos nombres conocidos. Humberto. Mariana. Qué bueno. Estoy viendo de ahí se siguen conectando muchos. Bueno, un muy fuerte abrazo también, aprovechando, creo que los más importantes son a mis clientes, mis clientes activos que por tantos años han confiado en nuestro servicio. Les doy las muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y seguir escuchando nuestras asesorías, por lo menos virtuales en este momento. Quiero también agradecer muchísimo a la Cámara Mexicana de Comercio. Sé que tengo muchos mexicanos aquí conectados el día de hoy. Gracias también por confiar y entrar a este webinar. Sé que tenemos gente de todas partes. Si quieren en el chat, díganme desde dónde se conectan. Sé que se registraron de Argentina, de México, de Chile, de Perú, de España y de Estados Unidos, de Los Ángeles, de Houston, de Miami, obviamente. Tenemos de todos lados. Vayan escribiéndose en el chat, que me interesa muchísimo saber dónde están. Muy bien, bueno, la dinámica de hoy va a ser interesante. Tengo a varios de mis cracks fiscales, como les dije, conectados en este momento, listos para responder sus preguntas en el chat. Al final de esta sesión vamos a abrir para un Q&A y en ese momento vamos a entrar en vivo a responder preguntas que ustedes vayan a continuar en el chat. Vamos a elegir y vamos a responder preguntas. Y bueno, durante la sesión, si veo que sale una pregunta interesante que cae como anillo al dedo a lo que estoy presentando, la pondré en pantalla también. ¿Okay? Quiero aprovechar a darle mi agradecimiento entero a la Cámara Venezolana de Comercio, donde yo soy tesorero, orgullosamente tesorero. Darle gracias a Frank, a Leonardo, a Mariana, a Humberto y al resto de la Junta Directiva por permitir estar aquí en vivo ante la audiencia de la Cámara Venezolana. Les pido, regístrense, sean miembros de la Cámara Venezolana, porque gracias a que soy miembro, esto salió a la luz a miles de personas y esto es un exposure increíble. Así que ese es mi selling pitch de la Cámara. Mi nombre es Christian Monahan, soy socio y vicepresidente de Monahan McKay. Tengo como socio a mi padre y fundador junto a mi abuelo Cornelius, mi padre Ronald Monahan, fundaron la firma hace 44 años. Somos una firma de CPAs, tenemos Enroll Agents. Además, tengo que recalcar que una de nuestras especialidades es el tema fiscal internacional, tanto el inbound como el outbound. El inbound es ese inversionista, ese extranjero inversionista o ese extranjero que tiene intenciones de domiciliarse en los Estados Unidos. Como también conocemos la materia outbound, ese americano puede ser tú que estás ya aquí en Estados Unidos y tienes empresas en México, en España, en Venezuela, en cualquier parte del mundo y tienes que cumplir con reglas muy estrictas. Las multas son terribles por no cumplirlas, de reportar tus ingresos y reportar tus empresas y reportar tus cuentas de banco fuera de los Estados Unidos. Además, somos especialistas en contabilidad, obviamente. Hacemos tus libros, bookkeeping, emitimos estados financieros, estructuras corporativas, planificación fiscal, preinmigratoria, todo lo que tienes que hacer antes de convertirte en residente fiscal. Y bueno, ya vamos a hablar de muchas otras cosas aquí durante la sesión de hoy. Somos una firma con 28 personas, somos pequeños, pero presencia en Coral Gables, en Miami y en Caracas. Esto se lo leo muy rápido, tengo que hacerlo. Esta presentación no constituye un asesoramiento legal, contable o financiero específico para ninguna situación individual o de entidades.
Cada contribuyente o entidad debe evaluar su situación particular y buscar asesoramiento profesional adecuado según sea necesario. Voy a dar ejemplos, voy a dar temas a veces un poco broad, muy generales, y estos hay que afinarlos dependiendo de su caso específico. Así que les pido, no tomen esto como una asesoría legal final. Y sé que se conectaron muchos abogados, fiscalistas, se conectaron muchos contadores. Los vi en la lista y les mando un fuerte saludo a varios que conozco. Quiero que sepan que esto está hecho para el que viene a invertir, para el que está aquí en Estados Unidos y también quiere invertir. No voy a entrar en materia fiscal muy complicada. Esto lo voy a llevar down to earth para que toda la audiencia me siga. Pero bueno, con esto empezamos. Y empiezo con una pregunta y me encantaría pongan en el chat cuál es la respuesta. ¿Qué es lo único seguro en la vida? Si me pueden dar sus respuestas, me encantaría ver qué opinan. ¿Qué es lo único seguro en la vida? Ok, bueno, bien, ya alguien la pegó ahí. Y bueno, seguirán posteándolo. Están en todo lo correcto. Y le daré una respuesta final. Ya alguien sopló por ahí. Le daré la respuesta final al final de estas láminas. Entonces, hoy, ¿qué vamos a cubrir? Vamos a hablar de los distintos tipos de impuestos. Esto es un abreboca. Tengo que hacerlo para que entiendan el tema fiscal y darle una base. ¿Cuáles son esos tipos de impuestos que aplican a los domésticos, a los extranjeros? ¿Y qué son y por qué tengo que declararlos? Voy a hablarles un poco de eso. Pasaremos a una segunda fase donde hablaremos de ejemplos y escenarios de planificación fiscal. Vamos a hablar de estrategias tanto para los extranjeros como los domésticos, beneficios, créditos, deducciones y compliance. Y luego pasaremos a una tercera fase donde vamos a hablar del tema sucesoral, que sé que muchos entraron a este webinar para escuchar esta sección. Mira, Estados Unidos es reconocido mundialmente por ser el país de la ley y el orden. Y hacer negocios, hacer vida en este país es una decisión sumamente importante en la vida de todos ustedes. Mi intención es presentarle y suministrarle suficiente información para que entiendan la forma correcta de cómo se debe hacer sus impuestos en este país por el camino derecho. Pero lo más importante es jamás pagar $1 más de impuesto de lo que debes pagar. Y para eso voy a presentarle estrategias y para eso estamos los CPAs, los contadores. ¿Okay? Vamos por la parte 1. En esta primera fase vamos a hablar de los tipos de impuestos. Vamos a hablar de los impuestos para individuos. Después va a pasar para los impuestos de empresa. Nuevamente, esto es un tema muy general. Hay muchos más impuestos de los que les estoy presentando aquí en pantalla, pero estos son los que pensé que eran los más importantes recalcar en esta presentación. Empecemos con el impuesto que todos nos conocemos, que es el impuesto sobre la renta. Y cuando uno piensa en Uncle Sam, que es el que le está apuntando el dedo allá abajo, pues piensan en income tax, impuesto sobre la renta federal. A veces ni siquiera te acuerdas de ese impuesto estatal. Las tasas de impuestos de impuestos sobre la renta a nivel federal son progresivas. Estas tasas aplican cuando tú generas ingresos en este país o si estás fuera de los Estados Unidos y generas ingresos por acciones o por activos que estén produciendo aquí en los Estados Unidos, obviamente califican también para calcularse los impuestos. Estas tasas van realmente desde el 0%, pero en verdad empiezan en el 10% cuando ya tú generas alrededor de unos $11,000 de ingresos. Y eso va subiendo, escalonando de forma progresiva hasta llegar a 37%. Para darte una idea, una persona que está generando un AGI, un ingreso anual de $578,000, ya llega a esa tasa del 37%. ¿Qué significa? ¿Que todo voy a estar pagando 37% sobre todos mis ingresos? No. Nuevamente es progresiva, escalonada. Es decir, tus primeros $11,000 los vas a pagar a una tasa del 10%. Luego, digamos, el ingreso entre 11,000 y 44,000 lo vas a pagar una tasa de 12% y así se va escalonando. ¿Okay? Luego, pues a nivel federal, el IRS quiere sus impuestos, pero los estados no se quedan atrás. Tenemos 41 estados americanos de los 50 que graban sus impuestos de la renta por el ingreso que generes en ese estado. Hay unas reglas interesantísimas que se llaman las reglas de Nexus para definir esto. Los estados que no graban impuestos a nivel personal son Florida, que sé que muchos de los que están aquí lo aplauden. Tenemos a Texas como otro estado y luego tenemos una lista de otros estados que tal vez no son los más populares para los latinoamericanos, los españoles,
pero bueno, tenemos a Nevada, South Dakota, Washington State, Wyoming, Tennessee y New Hampshire. Estos estados no graban impuestos a nivel personal. Ya vamos a ir por la parte corporativa porque es diferente. ¿Okay? Luego les hablo rápidamente sobre el impuesto sobre la propiedad o derecho de frente. Lo conocemos aquí en Estados Unidos como property tax. Estos fondos van destinados para los condados, las ciudades, los distritos escolares, inclusive graban un impuesto sobre, digamos, el assessment, el valor que la ciudad le coloca a tu propiedad personal. Esto puede ir entre 2 o 3%, no solamente personal, también si tienes una propiedad, un warehouse, negocio, derecho de frente, lo que llamamos property tax. Luego entra un importantísimo para todos los que invierten, inversionistas, lo tienen que conocer, es el impuesto sobre ganancia de capital, se llama capital gain tax. Este es un impuesto que tiene dos modalidades, digamos, uno es short term, de corto plazo, y uno es long term, de largo plazo. El plazo lo determina un año. Una vez que tienes una inversión, la aguantaste por un año, 365 días, ya entras a la fase de long term. Cuando estás en short term, se graba a la misma tasa que les expliqué arriba de impuestos sobre la renta. Cuando vas al long term, que lo aguantas, retienes eso un año, y muchos lo saben, los que tienen sus acciones en Apple, por ejemplo, las aguantas un año y después las vendes, ya entras en la parte de long term y hay unos beneficios interesantes. Los primeros $44,000 para un soltero están exentos de impuestos de capital gain. Para la pareja, porque son dos, ya se multiplica, serían 88. Y ya cuando vas entre unos montos de $44,000 hasta los $492,000, ya subes a una tasa del 15%. Y ya cuando supera esos $500,000, llamemos redondeado, ya estamos hablando de una tasa del 20%. Aquí en términos de capital gain es muy interesante recalcar que para los que tienen vivienda principal, los primeros $250,000 por persona están exentos. Solo aplica para tu vivienda personal y si eres americano, ciudadano residente permanente. Pero eso es un big win porque esos primeros 250,000, y si son una pareja, primeros 500,000 están exentos de capital gain tax. Y bueno, hay unas reglas que aplican para los high income earners, los que ya están generando muchísimo dinero. Hay un impuesto adicional del 3.8%, se llama el rich tax, algunos lo llaman, y esto es adicional que hay que tomar en consideración. Y por último, en la parte de impuestos individuales, están los sucesorales, patrimoniales o de herencia. Estos voy a hablar mucho más de esto en la última fase de esta presentación, pero esta tiene una tasa progresiva del 18% cuando son apenas $10,000, ya aplica 18%, y cuando superan los $750,000 ya llegan a una tasa del 40%, un impuesto durísimo, y ya vamos a hablar mucho más de eso. Quiero recalcar que en el 2026 digamos, esa excepción va a cambiar de 13 millones a apenas 7 millones. Y también les voy a comentar más de la importancia y algunas sugerencias de qué tienen que hacer antes que sea 1 de enero del 2026. Vamos a hablar del tema corporativo, negocios. Me voy a enfocar mucho en la parte de C corporations, corporaciones de tipo C en esta primera fase. La tasa de impuestos corporativos es el del 21%. Esto sucede después de la reforma tributaria del 2017. La tasa baja de 30 a 35%, estamos por allá arriba, baja al 21% flat a nivel federal. Y las tasas de impuestos, digamos, a nivel estatal, oscilan en estados, por ejemplo, números asombrantes, por ejemplo, en el estado de Illinois, estamos viendo una tasa de casi 12%, en California 9%, Illinois son 7.25%, Florida tiene un impuesto a nivel estatal del 5.5%, sobre los primeros $50,000 están exentos. Entonces, después de los primeros $50,000, aplica una tasa del 5.5% para corporaciones que estén en el estado de Florida. Muy importante, hay otras clasificaciones fiscales como las corporaciones de tipo S, los S-Corps, están los partnerships. Estos son pass-through entities. Las ganancias y pérdidas fluyen a cabeza de los socios y se paga el impuesto a nivel personal. Es decir, las S-Corps, los partnerships no pagan impuesto, igual que las disregarded entities. Los
pagan arriba, el impuesto sobre la renta me refiero. Luego viene el tema de los sales taxes. Los sales taxes es lo que llamamos IVA o el VAT, lo llaman en Europa. Obviamente esto tú se los cobras al que le estás vendiendo tu producto. Los servicios generalmente están exentos de sales tax, son principalmente en productos y hay otras excepciones, obviamente. Estas oscilan entre el 4% y 8%. Hay unos estados que llegan hasta inclusive 8%, más un surcharge de la ciudad. A veces lugares como Chicago, creo que Chicago son como 10%. Y esto tú los tienes que capturar al momento de la venta, declararlos y pagarlos en el estado donde estés generando esos ingresos. Y este tema voy a hacer un webinario aparte solamente para hablar de sales tax, porque es un mundo entero. Hay un tema de nexus, cuando yo tengo que pagar en Georgia, cuando tengo que pagar en Florida, cuando en California, y cada estado tiene sus reglas diferentes. Esto es un tema para hablar una hora entera. Luego está el tema de nóminas. Cuando tú tienes empleados, tienes que pagar tu cuota aparte del impuesto de nómina, el payroll taxes. Eso es para cubrir principalmente lo que es el seguro social, cubre lo que es el Medicare, también está el FUTA, que es para el unemployment. Si hay alguien que pierde su empleo, el gobierno tiene que ayudarlo con el tema de unemployment, y eso generalmente, si el Social Security son un 6.2% y el Medicare es un 1.45%, esa es la parte del empleador. También está la parte del empleado, que las cifras son muy similares. Y luego vienen unos impuestos misceláneos, los menciono por no dejar, como por ejemplo el excise tax, que aplican para, por ejemplo, ventas de alcohol. Hay impuestos sobre ventas de gasolina, tabaco, armas de fuego. Son impuestos adicionales que se... Ok, bueno, para hacer esto divertido, montamos un montón de preguntas de trivia. Y esta, por favor, respóndamela en el chat. Quiero escuchar sus respuestas también. Generalmente, ¿cuál es el gasto más importante de tu empresa? Generalmente, ¿cuál es el gasto más importante de tu empresa? Móntelo en el chat para ir leyendo lo que me dicen. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, vámonos para la próxima lámina. Cuando les pregunto muchas veces a mis clientes cuál es el gasto más importante de tu empresa, tal vez solo 1 de cada 10 me dan una respuesta correcta. Algunos me dicen, bueno, es la renta de mi oficina o la renta de mi warehouse. Otros me dicen la nómina, aquí lo estoy leyendo. Nómina, payroll, sí, todo el mundo dice nómina, eso es súper común. Los otros me dicen que es el inventario que tengo que reponer todos los meses para mantener mi flujo de negocio. Y la realidad es que el gasto más importante generalmente, y por lo menos también en los Estados Unidos, termina siendo los impuestos. Y es por eso que es tan importante. Y la gente se olvida de esto. La gente dice, bueno, déjame concentrarme en cómo rebajo la nómina, cómo rebajo los gastos operativos. Y se te olvida, mire, ¿y por qué dejaste atrás el gasto más importante, que es tus impuestos? Y no te has sentado con un contador a ver qué estrategias y cómo puedes mitigar esto. Les voy a presentar unos ejemplos rápidos. Van a ser 2 ejemplos. Este primer ejemplo es a nivel corporativo. Y luego tienes, aquí Blanca dice, realmente no tengo empresa. Aplica igual a nivel personal. El gasto, digamos, el pago, el cheque más grande que vas a hacer entre todas tus cosas, no siempre. Obviamente todo depende de tus circunstancias y si estás generando ingresos o no. Pero generalmente son los impuestos también. Uno dice, bueno, mira lo que me gasté de vacaciones, mira lo que me gasté en comida este año en Uber Eats. Y realmente cuando te das cuenta lo que pagaste por impuestos termina siendo el cheque más jugoso que hiciste en todo el año. Les voy a dar 2 ejemplos, uno a nivel empresarial y Blanca, después voy a dar uno a nivel individual para que pongamos un poco en perspectiva. Estos ejemplos son súper generales. Por favor, yo sé que hay contadores y fiscalistas aquí que van a decir, mira, se te olvidó este impuesto, pero esa tasa como que no es así. Por favor, tomen esto es muy general. Estoy ejemplificando para darles una idea de qué termina siendo un impuesto si vienes a vivir a Estados Unidos o si vienes a montar un negocio aquí en los Estados Unidos. Y para los que están aquí viviendo en Estados Unidos allá, ya están aquí, pues que tengan una idea de qué es lo que significa el impuesto realmente para ustedes. Pongamos el ejemplo, esto es una empresa de servicios pequeña clasificada como una corporación de tipo C, ubicada en el estado de Florida. Se llama ABC Corp. La utilidad, es decir, los earnings before taxes, fueron $2 millones. Imaginémonos eso. Los impuestos corporativos, se los dije anteriormente,
una tasa del 21%, son $420,000. Después metámosles unos impuestos estatal. Sabemos que en el caso de Florida son 5.5% sobre los primeros 50,000, metámosles unos $107,000 más. Asumamos que esta empresa tiene empleados y tiene que pagar payroll taxes. Ahí le metemos unos $40,000 más. En total, una empresa que terminó generando una utilidad de $2 millones está pagando $570,000 de impuestos, lo que termina siendo un porcentaje, si lo ponemos así a nivel muy macro, de más o menos un 29% de impuestos. Y les doy por seguro, hay un montón de otros impuestos que no se los estoy poniendo aquí en pantalla que también aplican, que son los que uno de los que se los mostré anteriormente. ¿Ok? Vámonos para la próxima lámina y vamos a hablar de un ejemplo. Ahorita no es una empresa, ahorita estamos hablando de un individuo. Asumamos que Simón es un residente fiscal de los Estados Unidos, y ya le vamos a hablar qué significa ser residente fiscal, ya vamos a entrar ahí en las próximas láminas, y que es soltero y vive en el estado de Florida. Digamos que generó ingresos de $300,000 este año. El impuesto sobre la renta, como les dije, es escalonado. Los primeros 11,000 es a 10% y así va escalonando, pero terminó siendo una tasa aplicable de 35% máxima, que termina siendo como un 25% la tasa efectiva en este caso, son unos $77,000. Luego tenemos impuestos locales. Recuerden que en Florida no hay impuestos a nivel estatal, así que aquí Simón no está pagando impuestos a nivel de estado, pero Simón se muda a California, se muda a Nueva York, se tiene que preparar para un impuesto que no conocía, que es el impuesto estatal a nivel personal. Florida no tiene. Son unos $15,000 más, asumiendo que tiene que pagar unos impuestos locales, como por ejemplo el property tax, que va para los colegios, para las carreteras, para los utilities, para la basura. Pongámosle un ejemplo ahí, aprox $15,000. Y luego imaginemos que es un empleado. Simón trabaja en una empresa y le pagan por una W2. Entonces Simón también tiene que pagar su cuota aparte del Social Security y el Medicare. Ahí van unos $23,000 más. Y sé que faltan más impuestos, no son los únicos, ¿no? Pero imagínate en sales tax. Los sales taxes por cada item que tú compras estás pagando también 7% de sales tax aquí en Florida y 11% si estás en otros estados, ¿no? Pero aquí estamos hablando de unos $115,000. Para Simón, los impuestos significan 38% de sus ingresos. Nuevamente aquí, Blanca, está el ejemplo de lo que significa si generas ingresos, obviamente. Ok, vámonos para la próxima lámina. Esta me encanta. Entonces aquí viene Rocky Balboa, todo golpeado, y dice: después de esto, ¿todavía te interesa invertir y vivir en los Estados Unidos? Yo después de leer todo esto, si no sé nada más, diría: ni de broma yo me mudo a los Estados Unidos, ni de broma yo voy a invertir en los Estados Unidos después de todos los impuestos que me acabas de decir que tengo que pagar. Obviamente, el que conoce otros países, tampoco estamos tan mal, ¿no? Estamos bastante bien comparados con otros países latinoamericanos, europeos. Pero bien, sí, definitivamente los impuestos son un golpetazo y es algo importante. Pero Rocky nos dice: it's all good. Pero Donald Trump nos dice: no se vayan todavía. Ahorita empieza lo bueno. Nos preguntamos cómo alguien como Donald Trump, con toda su fortuna, pagó tan pocos impuestos por múltiples años. Imagínense que en el 2020, más bien Trump recibió un refund de 5.47 millones de dólares por sobrepagos de impuestos. Y nos preguntamos cómo esto es posible. Y dices, bueno, además de que probablemente tiene excelentes contadores que se conocen todas las estrategias y los loopholes legales, Trump también usa muchas herramientas que muchos de ustedes no saben y que los contadores, los abogados, fiscalistas podemos ayudarlas a entender. Vamos a darles unos ejemplos. Por ejemplo, Trump disfrutó algo que se llama los NOLs. Los NOLs se llaman los Net Operating Losses. Son pérdidas que tuvieron arrastradas de otros negocios de años pasados. Por ejemplo, también usó lo que es la depreciación de sus bienes raíces. Las propiedades inmobiliarias las deprecia y eso también crea una ventaja fiscal. Los deducciones de sus expenses, deducciones de sus gastos de negocio, por ejemplo, el mantenimiento y la administración de todas sus propiedades. Aprovechó créditos fiscales, como por ejemplo, si tú estás trabajando en preservar un monumento histórico o un edificio histórico con reseñas históricas,
tienes unos créditos fiscales por hacer eso. También Trump disfrutó de zonas de desventaja económica, donde si tú construyes, si tú generas empleos en una zona de desventaja económica, también tienes créditos y oportunidades de deducir, no solamente créditos, sino también deducciones. Usó estrategias como el like-kind exchange. Cuando tú vendes una propiedad y cumples ciertos parámetros, muchos lo saben, es lo que conocen como el 1031, el 1031. Tú compras una propiedad y vendes una propiedad y compras otras en un periodo acordado, tú puedes diferir esos impuestos a futuro y no pagarlos ahorita. Los pagas cuando vendas la última propiedad, quién sabe cuándo. Y también no se distribuyó ganancias de, digamos, dividendos de sus corporaciones, las retuvo dentro de la corporación. Y todo esto son estrategias fiscales que se usaron de forma totalmente legal y aceptada por el IRS y los estados para ayudar a ahorrar impuestos. ¿Okay? Y les recuerdo que pueden hacer todas las preguntas que quieran en el chat. Tenemos a personas, nuestros fiscalistas, listas para responder cualquier cosa. Yo no me voy a parar mucho porque estoy contra el reloj. Ya veo que se me fueron 26 minutos aquí. Vámonos a la próxima lámina. Estamos hablando ya ahorita de las estrategias fiscales. ¿Okay? Lo primero que tengo que hablarle es a los extranjeros y decirles, preguntarles, tal vez muchos lo saben ya, pero ¿quién es realmente considerado residente fiscal de los Estados Unidos? Es un individuo que debe además cumplir con el pago de impuestos por todo lo que genere por su renta global. Escuchen esto. Tú te conviertes en residente fiscal de los Estados Unidos, tú vas a pagar impuestos por lo que generes en Colombia, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en España, en China. Tú vas a pagar impuestos sobre todo, no solamente lo que se haga en Estados Unidos. ¿Y cómo se sabe cuando una persona es residente fiscal americana? Pues tenemos dos tests, el 1 y el 2. Por cierto, aquí puse un cartel para que no se me olvidara decir esto. Es muy diferente ser residente permanente en términos de inmigración a ser residente fiscal. Por favor, para todo lo que vaya a decir ahora, me estoy refiriendo a residente fiscal, no residente permanente. Inmigración e impuestos son dos temas diferentes. Entonces, el primer test es el del Green Card Test, que dice el card holder desde el primer día que toca territorio americano, y es importante saberlo que deberán pagar impuestos no solo por los ingresos que se generan en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo. Ese es el primer test que se hace. Tuviste como residente durante cualquier momento durante el calendario fiscal. Y luego está el Substantial Presence Test. Es una fórmula que se las voy a presentar ahorita porque todos los que pasan tiempo en Estados Unidos, sea para venir a visitar a sus hijos en la universidad, o sea porque tienen una propiedad aquí y vienen a pasar vacaciones, o sea porque realmente tus intenciones sean domiciliarte en Estados Unidos, tienes que conocer esta fórmula para saber cuándo eres considerado un residente fiscal. Entonces, el Substantial Presence Test dice que es un cálculo, los números de días que estuviste presente físicamente en Estados Unidos durante los últimos 3 años. Entonces, vamos a darle 2 ejemplos. El primer ejemplo dice, en el 2023 pasé 120 días y se calculan todos los días del 2023, que es el último año o el año actual, dependiendo de lo que estás tratando de calcular, si este año o el anterior. Entonces, se toman 120 días. En el 2022, pues pasé 120 días también. Se calculan a 1/3, eso da 40. Y en el 2021 pasé 120 días también y eso se calcula a 1/6 y eso da 20. 120 más 40 más 20 da 180. 180 es menos de 182 días. No eres considerado residente fiscal de los Estados Unidos. Pongo la mano así para los que no quieren pagar impuestos sobre su renta global, quieren disfrutar y pasar la mayor cantidad de días aquí, disfrutar, ir a ver a Mickey y pasar a visitar a sus hijos en la universidad, pero no te pasaste de los días y no tienes que pagar impuestos sobre ingresos que estés generando en tu país de residencia. Pero vamos a dar el próximo ejemplo, otro ejemplo, número 2. Pasaste 135 días, después 120 días en el 2022 y 120 días en el 2021. 135 más 40 más 20 suma 195. 195 es mayor a 182. Eres residente fiscal de los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué hice esto? Porque en las próximas láminas les voy a hablar de algunas excepciones para ciertos países. Y hay un tema que se llama el tratado. Y ya vamos a hablar un poco sobre esto. Pero antes, otra trivia.
El que me responda esto, honestamente, le voy a mandar un correo electrónico y no se vale meterse en ChatGPT a responder esto. Pero les voy a mandar un correo felicitándolos. Pero ¿quién me puede responder esto? Voy a estar leyendo el chat para ver si sale una respuesta. Además de Estados Unidos, ¿qué otros países graban a sus ciudadanos por su renta global? ¿Alguien tiene idea? Si hay algún otro país en el mundo que trate a sus ciudadanos de esta manera tan injusta. A ver, Italia, no. Venezuela tampoco. Tampoco. Italia y Venezuela, ambos es por tu residencia, no por tu ciudadanía. ¿Ok? Bueno, les doy la respuesta. Estados Unidos y un país que se llama Eritrea tienen en común que son los dos únicos países en el mundo que graban a sus ciudadanos por su renta global, sin importar de qué país, en qué país residan. La diferencia realmente es que todo el mundo quiere venir a invertir en los Estados Unidos. No estoy muy seguro, sin querer ofender a los eritreos, que alguien quiera ir a invertir a Eritrea. Y tuve que buscarlos porque pensé que eran eritrianos, pero es eritreos. Sin ofenderlos. Pues Estados Unidos es el país donde todo el mundo quiere venir a invertir, a hacer negocios, incluso vivir. Y eso es un poco el precio que se paga cuando eres considerado residente fiscal americano. Vas a pagar impuestos sobre toda tu renta global. Pero es así. Pues bueno, hay excepciones. Y una de las excepciones más bonitas, más interesantes que existen en el plano son los tratados de impuestos. Siempre existen excepciones, especialmente en la ley fiscal. Hay muchas zonas grises, hay excepciones sobre excepciones sobre excepciones. El tratado es una de ellas. Tú puedes pasarte los 182 días y todavía disfrutar de los beneficios de no ser considerado residente fiscal americano. Los mexicanos, que fueron los primeros que recibieron este tratado en Latinoamérica, voy a enfocarme en Latinoamérica, ¿ok? Obviamente Canadá tiene tratado, España tiene tratado, muchos países europeos tienen tratado, pero me voy a enfocar en los que tal vez están la mayor cantidad de nuestra audiencia escuchando, que en este caso México, Venezuela y Chile son los únicos 3 países con tratados con los Estados Unidos. Y cuando hablo de tratado, me refiero a tratado de impuestos. Hay otros tratados comerciales, inmigración, hay un montón de otros tratados. Para propósito de esta presentación, estoy hablando de tratados de impuestos. Y los chilenos son recientes realmente. Pero hay un beneficio muy interesante que su propósito, digamos, la razón de existencia es estimular el comercio entre los dos países. Saludos desde Venezuela, Luis Esteban Palacios. ¿Y qué hace? Estados Unidos y Chile acuerdan que quieren un tratado y esto estimula la economía de ambos países con todas las relaciones comerciales que sucedan entre ambos. Digamos, ¿cuáles son las ventajas más importantes de un tratado? Además de estimular el comercio, bueno, evitas la doble tributación, el no tener que pagar en ambos países recibiendo créditos fiscales en el país donde no estés produciendo ingresos. Eso es una de las ventajas más importantes. Luego también, si eres considerado un permanent establishment, un establecimiento permanente por ventas en ese país, por ejemplo, si tu empresa mexicana presta servicio en Estados Unidos, pero no mantiene oficinas permanentes en Estados Unidos, no se graban las utilidades de esos servicios, al menos que exista un permanent establishment. ¿Okay? ¿Qué otros beneficios del tratado? Pues la reducción significativa de los impuestos sobre ingresos pasivos, baja del 30% al 15%. Casi todos los tratados se parecen y huelen muy similares. El de México, Venezuela y Chile se parecen mucho. Hay cambios, pero les estoy hablando en términos generales. La retención por ingresos pasivos baja del 30 al 15%. Eso es importantísimo. Ponte que tú eres chileno y vienes a invertir y compras acciones de Apple y pagan por ingresos pasivos. Eso baja del 30 al 15%. Las tasas de dividendos bajan apenas 5% cuando logras comprobar que eres más de 10% accionista de una compañía. Las tasas de intereses son apenas 10%, los royalties, las regalías, también son 10%. Y bueno, les quiero compartir un poco anécdota interesante. En el caso de Venezuela, empecemos con Venezuela. Como saben, Venezuela en los 70, 80 era una economía de las más importantes de Latinoamérica y impulsada por muchísima inversión en extranjeras. Lo sabemos por el tema, por ejemplo, de Citgo. Citgo abre puertas en los Estados Unidos y para estimular, digamos, el intercambio de estos, vamos a poner un ejemplo, estos
ejecutivos de Venezuela que lo enviaban a los Estados Unidos a trabajar en Citgo podían excederse los días en los Estados Unidos y todavía no tener que pagar impuestos en los Estados Unidos por los ingresos que están generando como expatriados, por ejemplo. Y hay muchas reglas muy específicas aquí. No quiero que se generalice porque hay que evaluar cada caso por separado. En el caso de Chile, que fue recientemente aprobado, esto fue apenas ahorita en el 2022, es muy interesante porque hay un mineral que se encuentra en Chile, que todos conocemos hoy en día, que es el litio. El litio se usa principalmente para baterías y con todo el tema de energía renovable, con todo el tema de los carros eléctricos, obviamente Estados Unidos le puso el ojo a Chile. Chile venía pidiendo este tratado hace muchísimo tiempo atrás y finalmente lo aprobaron porque claramente Estados Unidos tiene un interés en ese litio, pero esto beneficia enormemente a los chilenos que quieren venir a invertir en los Estados Unidos porque Chile hoy en día tiene tratados con los Estados Unidos. Y bueno, México, no cabe duda, México es vecino, partner de frontera con los Estados Unidos, como lo tiene Canadá también, y también tiene tratado con Estados Unidos. Fue el primero realmente de los tres que recibió el beneficio del tratado. También existe un beneficio muy importante que se llama el Closer Connection Test. Si tú logras comprobar que, digamos, se llama la prueba de conexión cercana, y es un mecanismo que permite al individuo evitar ser considerado residente fiscal de los Estados Unidos a pesar de haber pasado los 183 días. Y la regla se regula bajo algo que se llama el tiebreaker rule. Y esto es una balanza, por eso le puse la foto de una balanza. Y en la balanza, las preguntas te dice el IRS y te dice, bueno, vamos a ver, ¿dónde está tu vivienda principal? Bueno, yo tengo vivienda en Venezuela y la tengo también aquí en Miami. Ok, perfecto. ¿En dónde trabajas? Respondes. ¿En dónde están tus intereses, tus lazos económicos personales? ¿En dónde vive tu familia inmediata? ¿En dónde estás inscrito para votar? ¿En dónde están todas tus posesiones? Hasta inclusive, ¿dónde está tu club social? ¿Dónde está la iglesia donde tú participas? Y todo esto se monta en una balanza y con esto se determina realmente dónde están tus intereses vitales. Y estas reglas se llaman el tiebreaker rule. Esto se reporta en un formulario que se llama la 8840. Eso es el tratado. Estos son todos los países que tienen tratado con los Estados Unidos actualmente. Obviamente todas estas leyes están cambiando constantemente. Puede ser que haya uno que se me haya escapado. Pero aquí vemos a Chile, vemos a Alemania, vemos Irlanda, Italia, México, Portugal, España, United Kingdom, Inglaterra, Venezuela. Algo súper curioso. Venezuela, ¿por qué Venezuela tiene tratados y no tiene ni siquiera embajada aquí en los Estados Unidos? Y el otro que veo por ahí, Rusia. ¿Por qué Rusia está ahí? Bueno, estos son tratados que se instalaron hace un tiempo atrás y siguen vigentes. Hoy en día el venezolano goza de tratado con los Estados Unidos, los rusos gozan de tratado con los Estados Unidos, indiferentemente de todo el tema político. Ok, bueno, ahorita un montón de personas que no son ni de Venezuela, ni de México, ni de Chile, ni de Canadá, ni de España, dicen, bueno, me salgo esta presentación porque como que no hay nada para mí. Y la verdad es que no te sale. Aquí hay también, le voy a hablar de 3 beneficios para temas de planificación muy interesantes que tienen que saber, porque esto les puede ahorrar muchísimo impuestos. Vamos a hablar primero del Foreign Tax Credit, que se llaman créditos fiscales por impuestos pagados en el extranjero. Si te convertiste en residente fiscal americano y puedes demostrar que pagaste tus impuestos en tu país, puedes entonces reclamar un crédito fiscal por esto, evitando así la doble tributación. Vamos a darle un ejemplo porque cuando les digo todas estas cosas y técnicas, muchos se pierden. Así que voy a darles un ejemplo para que entiendan el concepto. Imagínate que Juan es residente fiscal de los Estados Unidos. Bueno, te pasaste los días. Te viniste a ver a Mickey y te quedaste viendo a Mickey por 183 días. Ganas más o menos unos $100,000 americanos en Argentina por tus ingresos. Trabajaste remoto, además te permitieron trabajar remoto. Y en Argentina cobra un 30% de impuestos. Asumamos esto no, hay muchas reglas en Argentina y yo no me conozco los temas fiscales de Argentina, pero aprox un 30% de impuestos para propósito de este ejemplo, son $30,000. En Estados Unidos reportas esos $100,000 a una tasa del 24%. Recuerden los tax brackets que les hablé antes. Bueno, en este caso, esta persona cae en la tasa del 24%, son unos $24,000. Pero esta persona puede reclamar el FTC, el Foreign Tax Credit, hasta esos $24,000
que es el impuesto menor entre los dos países. Y si los impuestos pagados en el extranjero son mayores al límite, este contribuyente puede llevar el exceso de créditos a años futuros, inclusive hasta 10 años atrás o un año atrás. 10 años adelante o un año atrás, que es interesantísimo. Este se llama el Foreign Tax Credit de crédito, un crédito que te están dando por este impuesto que pagaste en el extranjero. El segundo es muy similar, el nombre se le parece, pero se llama el Foreign Tax Deduction. Ya no es un crédito, sino una deducción. Y funciona más o menos similar. También puedes optar por deducir los impuestos pagados en tu país. Esto permite restar los impuestos sobre los ingresos brutos en el extranjero, reduciendo así la base impositiva. Les doy otro ejemplo para que lo absorban el concepto muy bien. Ahorita Juan es residente fiscal de Estados Unidos, pero trabaja en Colombia. Gana unos $100,000 de ingresos en Colombia. La tasa, asumamos un 39% en Colombia. Son $39,000. Entonces, Juan puede deducir $39,000 de sus ingresos gravables en Estados Unidos. El contribuyente tiene un ingreso imponible de $100,000, pero esta deducción reducirá su ingreso a $61,000. Entonces, los impuestos allá no se le calculan sobre los 100,000, se le calculan sobre los 61,000 porque disfrutaste de esta deducción. ¿Ok? Y esto está disponible para países sin tratado. Ahora, y con tratado también, obviamente. Ahora, ¿puedes usar los dos a la misma vez? No, no se pueden reclamar ambos FTC y FDT. Tienes que trabajar con tu contador y decidir cuál realmente te da más beneficio. Y esto hay que calcularlo. Esto no se responde. Si alguien me hace esa pregunta ahorita, ¿cuál debo usar yo? No te la vamos a responder porque hay que ver tus números, hay que ver tu situación para definir cuál tiene más sentido. Ese es número 2. Y el número 3 es interesantísimo. Se llama Foreign Earned Income Exclusion. ¿Okay? Esto reduce la cantidad de ingresos gravables en los Estados Unidos, lo que ayuda a trabajadores en el extranjero a minimizar su carga tributaria. Pongamos el ejemplo de que eres un americano expatriado en Uruguay, por ejemplo. Que es un país sin tratado, ¿ok? O contratado. Puede ser esto indiferente si sea para contratado o sin tratado. En el ejemplo bajo uso Alemania, por ejemplo. Para poder disfrutar esto se tiene que cumplir 2 requisitos. Uno se llama el Bonafide Resident Test, que es ser residente de un país extranjero por un periodo interrumpido que incluya un año completo calendario de enero a diciembre, y el Physical Presence Test, que es haber estado físicamente presente en el extranjero durante al menos 330 días. El año tiene 365, ¿no? 330 días tienes que haber transcurrido en los últimos 12 meses, en cualquier periodo en los 12 meses consecutivos. Vamos a dar el ejemplo rápido. Americano, se llama Steven, trabaja en Alemania, gana $140,000 por sueldos que genera en Alemania. Él puede excluir hasta $120,000 de sus ingresos bajo el Foreign Earned Income Exclusion, lo que el monto restante, lo que va a terminar pagando son solamente impuestos sobre esos $20,000 restantes, que son los 140 menos los 120. 120 cambia todos los años por inflación. Entonces 120, después va a ser más y van subiendo ese monto por inflación. ¿Qué más aquí? Esto se llena la planilla, el formulario 2555 para poder reportar este Foreign Earned Income Exclusion. Que veo que aquí le vienen respondiendo preguntas. Súper, qué bueno. Ok, esta lámina me encanta. Muchos dicen, bueno, ¿recuerdan la foto de Rocky golpeado? Pues no está tan golpeado. Vean los impuestos que se pagan en otros países a nivel corporativo, no individual. Esto a nivel corporativo. Argentina tiene un 35%. Ahí va la lista. Venezuela, México, vean 30%. Perú, Chile. Vamos bajando. Panamá, Italia. Y llegamos a Estados Unidos con 21%. Pero en el 2017 bajó a 21%. Era 30 o 35% antes del 2017. Con la reforma tributaria, esto baja a 21%, lo que hace a Estados Unidos sumamente competitivo. Si se fijan, miren a Irlanda. Irlanda está a 12%. Obviamente no estamos ahí, pero por lo menos no estamos a 35%. 21% sigue siendo bastante atractivo para que las empresas decidan, las multinacionales o cualquier extranjero quiera venir a montar su negocio aquí en los Estados Unidos. Y por eso es que vemos empresas como Apple, como Accenture, Meta, Google, Microsoft, Pfizer, LinkedIn,
con su sede principal o su sede de Europa en Irlanda, porque Irlanda tiene un 12.5%. ¿Qué más quiero resaltar aquí? Sí, luego tenemos otros países que están inclusive mucho más abajo. Tenemos países, por ejemplo, como Barbados, Hungría, Montenegro, Bulgaria y Andorra, que sus tasas son mucho más bajas que Irlanda, pero no necesariamente son los lugares donde quieres necesariamente ir a hacer negocios, ¿no? Entonces, todo es una balanza entre impuestos y realmente que sea un país donde se facilita hacer negocios. Pero bueno, hoy voy con otra trivia. Denme su respuesta, dígame qué creen que es. Me encantaría sus observaciones, pero ¿de qué tasa de impuestos puedo disfrutar si exporto productos o servicios por una corporación en los Estados Unidos? Ponte que yo monto una corporación en Estados Unidos y decido que todos mis productos son de exportación. ¿Ok? Yo produzco queso guayanés para los venezolanos o produzco cauchos, lo que sea, pero 100% yo mando todo para afuera. Yo exporto todo lo que hago y no solamente productos, también servicios. Yo exporto todos mis servicios como contador afuera del mundo y tengo una corporación de tipo C. ¿Cuál es mi tasa de impuestos? 35 como la de unos países latinoamericanos, 21% que es la que le acabo de decir, que es la aplica para corporaciones en Estados Unidos, 13.125%. O 12.5%, que es la tasa de Irlanda también, ¿no? No sé qué opinan, denme sus respuestas en el chat. Aquí Dalia dice 21%, 21% Humberto. ¿No se acuerdan en la universidad cuando uno veía algo que era así como que muy, muy específico? Era como que la respuesta correcta. Ok, ahí veo 12.5. Carlos Camacho, saludos Carlos, qué bueno ver tu nombre. Aquí viendo la lista, demasiados clientes, gente conocida. Qué bueno. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar esta presentación. Ok, bueno, les doy el resultado. Sí, Guillermo, la pegaste. Son 13.125%. Es que casi que Irlanda. Si tú tienes una corporación en los Estados Unidos y decides exportar todos tus productos y servicios, esa tasa baja al 13.125%, que es espectacular. Esto también vino con la reforma tributaria del 2017, donde parte del plan Trump quiere estimular que todas estas multinacionales vuelvan a los Estados Unidos, que la gente quiera venir a Estados Unidos a llevar adelante su negocio y se les dice, ya no vas a pagar 21%, vas a pagar 13%. ¿Para qué te quieres ir a Irlanda si te puedes venir a los Estados Unidos a abrir tus negocios y a exportar tus productos y servicios? Obviamente, si ese producto se vende dentro de los Estados Unidos, pagas tu 21%, como hablamos anteriormente, pero si lo exportas, vas a 13%. Estos son herramientas súper valiosas que la gente no conoce y muchos vienen reportando, pagando 21% por lo que exportan a otros países y no lo saben. Esto es importantísimo que el contador con el que estén trabajando sepa que existe algo que se llama el FDII o el Foreign Derived Intangible Income. Ok, paso para la próxima lámina. Esta la puse para que los contadores y los abogados que están conectados aquí se emocionen. Este es tema complejo, el GILTI tax, pero no quería dejar de mencionarlo porque creo que es importantísimo. Yo no voy a entrar, si quieren darle un pantallazo a la pantalla, si quieren ver todos los detalles, no lo voy a explicar con toda digamos, todo el detalle, pero el GILTI se impone, es un impuesto mínimo sobre las empresas extranjeras con accionistas americanos. Yo soy Juan, soy americano y tengo una empresa extranjera donde soy accionista. En un país, por ejemplo, de baja tributación. Ponte que yo decido, déjame montar una empresa en la isla de Nevis o déjame abrir una en Caimán, donde las tasas de impuestos a veces son cero o son mínimas, o Irlanda, como dije anteriormente, para pagar menos impuestos en los Estados Unidos. Esto es un loophole enorme que existía antes de la reforma tributaria. Habían mecanismos, obviamente, pero esto sale a la luz para evitar que se pague justamente los impuestos en Estados Unidos por el negocio que estás haciendo, por un americano haciendo negocios en Estados Unidos, y que se evite la evasión fiscal. Esto es un mecanismo de control, se llama el GILTI. GILTI suena como culpable. No es casualidad, yo creo que lo hicieron a propósito. GILTI, Global Intangible Low Tax Income. GILTI, culpable. No voy a entrar en más detalles, pero quiero que sepas, si tú eres americano,
tienes una empresa afuera de Estados Unidos, un país de tributación más baja que los Estados Unidos, por favor, chequea el GILTI. Es muy importante. Y vamos a la parte 3 de esta presentación y toca apurarme porque me quedan nada más 10 minutos ahorita y quiero asegurar que dejemos un espacio para preguntas y respuestas. Le voy a hablar de impuestos sucesorales o también conocidos como patrimoniales o de herencia. En Estados Unidos lo llamamos Estate and Gift Tax. Se basa en un concepto de domicilio fiscal. Sáquense el chip de residente fiscal ahorita, sorry, les digo, sáquense el de residente permanente, después le digo, ahora sáquense el de residente fiscal y pónganse el chip de domicilio fiscal. Y se aplica a la transferencia del activo al momento de fallecer. ¿Ok? Tu patrimonio está a riesgo de tener un impuesto increíblemente alto. Los americanos tienen una excepción. Si tú eres americano o eres domiciliado fiscal, vamos a hablar las palabras que son, tienes una excepción del 13.61 millones por persona y si eres pareja, combinados tienes $27,000 que están protegidos. ¿Ok? Pero el tema es que si tú eres extranjero, para todos los que están fuera y no son domiciliados fiscales americanos, esa excepción son apenas $60,000. Y ya les voy a dar un ejemplo aquí que les tengo en pantalla para que vean el daño o lo peligroso que es este impuesto sucesoral. Y a partir del 2026 se acaba con la reforma tributaria, a propósito, porque se acabó el término político presidencial y arranca uno nuevo, pero esa tasa se expira, ya no va a ser 13 millones para los americanos, va a bajar apenas 6 millones, con inflación puede ser que llegue a 7. Pero bueno, ese es el punto más importante. Americanos están protegidos por 13 millones, pero los extranjeros solamente $60,000. Puse la foto de Ronald Reagan porque desde que Ronald Reagan era presidente no se ha actualizado esa cifra y obviamente los $60,000 se quedaron sumamente obsoletos. Pero les voy a dar un ejemplo para que entiendan lo peligroso de esto y por qué a veces llegan familias llorando aquí a la firma porque desconocían de esto. Y ya cuando llegan aquí y sucedió y nadie les dijo antes, y nosotros obviamente no lo asesoramos porque no eran nuestros clientes, ya no hay nada que hacer. Pero vamos a darle un ejemplo. El ejemplo, en el 2010, el señor Juan Luis Guerra compra un townhouse a título personal, le costó $100,000 en ese año, 2010, las cosas estaban baratas en Coral Gables, le costó $100,000. En el 2023, una de esas avispas que lanza Juan Luis Guerra para los enemigos se devolvió y le picó, y Juan Luis Guerra era alérgico y fallece. Pero al momento que fallece en el 2023, la propiedad vale no $100,000, subió a $500,000 porque todo se revalorizó. Entonces, sacando la matemática rápidamente, compró la propiedad en 100, el valor actual al momento que fallece son $500,000, la apreciación de capital termina siendo $400,000, 500 menos 100, tiene una excepción de $60,000, que es la que le dije de Ronald Reagan, lo que termina siendo, se genera un probate, digamos, el valor, la evaluación termina siendo $340,000 y, señores, un impuesto de $136,000. Cuando esa propiedad le costó al señor $100,000 en el 2010, tiene que pagar impuestos de $136,000. ¿Ok? Muchas veces lo que tienen que hacer los familiares que están todavía en el pésame llorando, es que tienen que vender esa propiedad para poder pagar esos impuestos. Es terrible, es terrible. Esa tasa no es 40% siempre, esa tasa es progresiva, va de 18% hasta 40% como máxima, pero llegar a 40% no es muy difícil porque cuando llegas a $750,000 el valor del patrimonio, ya llegas a 40%. Wow, no me va a alcanzar tiempo para dar la estrategia. Hay una estructura muy sencilla, muy básica, donde si tienes una LLC con una compañía extranjera encima, al momento de fallecer, la empresa no fallece y te proteges de impuestos sucesorales. Voy a tener que hacer otra charla, un live o algo para explicarles esa estructura, pero es muy, muy interesante. Y la buena noticia es que si te estás escuchando este webinar y falleces, no necesariamente tienes que pagar estos impuestos sucesorales si eres extranjero. Y si eres americano y tienes más de $13 millones de patrimonio, hay otros planes que podemos hacer para ti. Si estás menos de 13 millones, no tienes mucho que preocuparte por el lado de impuestos sucesorales. Entonces, señores y señoras, ¿qué es lo único seguro en la vida?
todos me respondieron la muerte, y salió ahí Frank, dijo algo diferente. ¿Y qué es? Bueno, según Benjamin Franklin, dice, the only things certain of certainty are death and taxes. La muerte y los impuestos son las únicas dos cosas completamente seguras en la vida. Benjamin Franklin. Por lo menos en los Estados Unidos, en otros países no sé si es muy seguro, pero en Estados Unidos los impuestos definitivamente son seguros y van a suceder. Y este quote no podía dejar de decirlo. Me encanta, lo uso cada vez que tengo una entrevista con un cliente y dice, anyone may arrange his affairs that his taxes shall be as low as possible. He's not bound to choose that pattern which will best pay the treasury. There is no even a patriotic duty to increase one's taxes. ¿Qué dice esto? Esto dice, no es ni siquiera un acto patriota pagar más de $1 de impuestos de lo que debes pagar. Y por eso es que existen estrategias fiscales y por eso es que se tiene que sentarse con un contador para definirlas y buscar esa manera de ahorrar impuestos. Porque no vas a ser más patriota porque pagaste más impuestos. No voy a leer esto, no hay tiempo, pero estos son nuestros servicios: Taxes, Accounting, Corporate Legal, Virtual Office. Así nos pueden contactar. Tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, tenemos WhatsApp, número de teléfono, obviamente. Oficinas en Miami y en Caracas. Miami es los headquarters, Caracas es nuestra sucursal. Y si te quedaste hasta aquí, que veo bastante gente conectada a esta altura, los que están aquí conectados y se registraron al webinar, les regalo 15 minutos para una asesoría gratuita. No más de 15, más de 15 tienen que pagarla. Les regalo 15 minutos para hablar de cualquier tema rápido, alguna consulta, algo que quieran que les respondamos. De todas formas, vamos a entrar ahorita en una sesión de Q&A. Así que, Melanie, vamos a abrir las cámaras de dos personas de mi firma, Silvia Thompson, Desiree Gómez, especialistas fiscales, y vamos a leer algunas de sus preguntas. Nos quedan, mira, nos podemos quedar aquí 15 minutos, 20 minutos más. El que quiera quedarse, vamos a estar respondiendo todas sus preguntas. No se vayan. Ven, hagan sus preguntas y yo creo que van a aprender muchísimas cosas que yo no dije que van a salir y van a surgir por las preguntas. A ver, que me acompañe Desiree y Silvia. A ver, ¿tengo su micrófono? Sí, creo que sí. Ok, ¿Cómo estás? buenísimo. Chévere. Bueno, aquí tengo dos de mis cracks fiscales. Tengo muchísimos más. Somos 28 personas en la firma, pero las invité a ellas dos para que respondieran algunas de sus preguntas aquí. No hay micrófono abierto, así que por favor escriban sus preguntas en el chat. Desiree, Silvia, adelante, agarren una pregunta randomly. Sí, bueno, hemos estado contestando varias que hemos ido viendo, Cristian, han sido muy generales, ¿no? Y siempre hay que ser mucho más específico cuando de impuestos se trata, ¿no? Hay uno que hace Dulce que pregunta un poco qué pasa con los Revocable Living Trusts. Los trusts es un mundo aparte y completamente, puede llegar a ser bastante complicado en muchos tipos de trusts, pero básicamente un Revocable Trust es las personas que son los grantors, ellos son quienes van a estar reportando los ingresos del trust, ¿ok? En un revocable trust. Cuando es un irrevocable trust, donde ya la persona, el grantor, colocó los activos en un irrevocable trust, pues ya pierde la tenencia de los activos y pasa a ser el irrevocable trust quien le toca declarar en una planilla separada, que es la 1041. Y esto es una manera muy general de decirlo. Hay hoy en día lo que llaman los Intentional Defective Grantor Trusts, que fungen como revocable para la vida y cuando fallece como irrevocable, o sea que es un tema mucho más complicado de qué pasa desde el punto de vista fiscal, pero en principio un revocable trust lo reporta el grantor en su declaración personal. Excelente, Silvia. Increíble. El tema sucesoral, el tema protección, los trusts, fideicomisos, manejamos todo ese material, los ayudamos todo el camino, menos prepararle ese trust. Eso sí, nos apoyamos de abogados aliados de la firma, eso no lo podemos hacer por ley, pero toda la asesoría y la estrategia fiscal los ayudamos a tomar todas esas decisiones correctas. Ok, Desiree, una pregunta. Sí, bueno, yo leí aquí una pregunta de Ernesto Contreras. Él consulta cómo sería al revés esto cuando estábamos hablando del FDII. Si una empresa en Estados Unidos está formada por
todos extranjeros, ¿no? Entonces, básicamente aquí, al igual que, como dijo Silvia, un tema bastante general, porque depende de qué tipo de compañía estamos hablando, si es una corporación, si es una partnership, cómo está clasificada fiscalmente, ¿ok? Y depende de esto, pues, va o no va a utilizar lo que es el FDII. Por ejemplo, si es una partnership, en el caso de las personas extranjeras, cuando son dueños todos extranjeros, existe una retención de impuestos, que esa retención pues deben hacerse a las personas extranjeras, los socios que tiene la compañía, ¿no? Entonces, en el caso de una corporación, si una corporación se encarga de exportación, puede utilizar el FDII independientemente de que si sus accionistas son extranjeros o americanos, ¿no? Entonces, pero básicamente dependerá del tipo de compañía, del tipo de estructura y en base a eso, pues, se valida, ¿no? Ok, wow, excelente, wow. Y ese FDII me enfoqué y le metí emoción a lo del FDII porque está vigente, existe y tanta gente que no sabe de este beneficio. Para el que exporta tienen que conocerlo o tienen que venir a preguntarnos. Aquí tenemos aquí tenemos, no, ese ya se respondió. Okay. Mira que hay bueno, una de Lorena Barrios que está interesante, ¿no? Sí, vamos a leerla. Lorena Barrios dice, si un extranjero fallece, Exacto, es si un una extranjero cuenta sin fallece y deja una beneficiario. los herederos deben de pagar pagar impuestos impuestos. señalados, sí. No sé si la persona que falleció es venezolana, no es venezolana. Normalmente hay una declaración de herederos únicos y universales donde tú estableces quiénes son los beneficiarios. O sea, si hay herederos, hay beneficiarios, ¿no? De alguna manera. Entonces debe establecerse quiénes son los herederos, quiénes son los beneficiarios de esa persona. Si no hizo un trust, no hizo nada, pues si son venezolanos, normalmente se obtiene en Venezuela lo que se llama una declaración de herederos únicos y universales, se traduce, se presenta una planilla delante de la IRS donde dice, mira, estos son los beneficiarios y pues se debe pagar impuestos. Lo cómico aquí es que el impuesto no lo paga la persona que lo recibe, eso es el inheritance tax, que solo algunos estados, muy pocos en los Estados Unidos lo tienen, pero el impuesto sucesoral, el estate tax, lo paga la persona realmente que fallece. Si la persona que fallece era un extranjero que tenía activos en los Estados Unidos, lo que llamamos in situ assets, ahí es donde viene Cristian y explicó que solo los primeros 60,000 están libres. Hay una serie hay que analizar si es cuentas de inversión, hay que analizar qué tenía la cuenta de inversión, si estaban en acciones, activos en los Estados Unidos, de los Estados Unidos, o eran extranjeros, si era cash en la cuenta, si era de inversión, no era de inversión. Hay que hacer todo un análisis para presentar las planillas sucesorales y lograr que el IRS emita lo que es el Transfer Certificate para que las personas puedan cambiar la titularidad de las cuentas. ¿Okay? Excelente, sí. Es un tema bastante profundo y complejo, pero por supuesto que se puede recuperar haciendo todos los pasos indicados. Bien, yo voy a atender esta pregunta de Luis Augusto Colmenares. Si mi relación con los Estados Unidos es solo cuentas bancarias y portafolio de inversiones en acciones y bonos, ¿soy residente fiscal? La respuesta es no, no eres residente fiscal. Tienes activos y tienes cuentas y tienes un portafolio que está generando ganancias en los Estados Unidos. Y vamos a ponerte este ejemplo, Luis Augusto. Si compras las cuentas bancarias es líquido, eso no tienes por qué nada preocuparte, pero compras acciones de Amazon, de Apple, que son empresas americanas, están en el New York Exchange, compras esas acciones y te generan beneficios, tú vas a pagar impuestos, te van a retener, es la palabra correcta, impuestos, tu institución financiera te va a retener, y esto es importantísimo. Si tú eres de un país contratado, tienes que dejarle a tu institución financiera a través de una planilla que se llama la W8 BEN. Tienes que dejarle saber que tú eres de un país contratado. Esta planilla W8 es complicada, con mucho gusto te las ayudamos a llenarla, pero las retenciones generalmente a veces son del 30%, te retienen eso automáticamente. ¿Por qué? Porque si tú eres extranjero, no tienes número de seguro social, el fisco americano no tienes ni idea quién eres tú, pues te va a retener ese dinero, y si tú quieres recuperar parte de eso, tienes que declarar como no residente para recuperar parte. Pero ellos retienen eso porque no hay forma de ir a cobrarte eso después. Entonces, tienes que hablar con tu asesor financiero y asegurar que te coloque las inversiones en vehículos que no generen nexos o impuestos en los Estados Unidos. Algunos bonos, hay acciones extranjeras, hay múltiples vehículos y formas de evitar tener que se te calcule esa retención de impuestos que puede ser 30%.
Rápidamente, lo han preguntado varias veces, Cristian, el tratado de doble tributación con Venezuela no está suspendido, está completamente vigente y lo usamos todos los días. Sí, está todavía vigente, que entiendo, como lo había dicho Silvia también antes, el tratado con Rusia es el que actualmente tiene algunas medidas que son bien complicadas de utilizar, pero el tratado con Venezuela sigue vigente. Ok. Perfecto. ¿Será que nos alcanza para alguna otra preguntita más? A ver qué encuentran aquí en la lista, Silvio, deciré que No, lo que pasa es que las preguntas están como muy generales, tienen que ser más concretas, ¿no? A nivel de impuestos, hay cosas que están muy relacionadas. Por ejemplo, Ernesto pregunta, ¿cuáles serían me imagino que serían los pros y los contras desde el punto de vista de impuestos para una propiedad mexicana en una LLC? ¿Tiene ventajas hacerlo un fideicomiso? Pues todo depende de quién es el dueño de la LLC, ¿no? Y por qué vas a poner una propiedad que está en México en una LLC. ¿Quién es el beneficiario? ¿Quiénes son los partners de la LLC? O sea, ¿tiene alguna relación con los Estados Unidos esa propiedad en México? ¿La estás alquilando a alguien? O sea, está muy general la pregunta. Tendría que entender un poco quién es el dueño de la LLC y qué beneficios tendría. En principio, ¿por qué voy a poner una propiedad en México en una LLC americana? No, a menos que te estés ocultando en México. No sé. O sea, no veo clara la pregunta, ¿no? Sí, aquí voy a montar una pregunta general, no es de la presentación, pero están preguntando si esto va a quedar grabado. Y sí, va a quedar grabado en nuestra cuenta de Monaghan Mijares en YouTube. Por allí van a poder ver nuevamente esta grabación en caso de que quieran repasarla y verla más detenidamente. Sí, no, definitivamente YouTube. Ahí van a ver esta grabación y vamos a estar sacando más webinarios. Veo que a la gente le encanta, se conectaron muchísimas personas hoy. El tema de impuestos obviamente nos pega en el bolsillo, es un tema de mucho interés. Y vamos a seguir vamos a sacar una de sales tax por aquí. Alguien pidió, por favor, pueden hacer una específica de trust, de fideicomisos, de más enfoque con el tema también de patrimonio sucesoral. Definitivamente, ya le dije a Ronald Monaghan, mi socio y padre, que él es el que va a presentar esa sesión, que él es un crack en esa materia. Vamos a sacar muchos temas, así que quédense en línea, véanos, síganos en Instagram, ahí vamos a estar publicando cada vez que lancemos un webinario. Síganos también, sean miembros de la Cámara Venezolana de Comercio, porque ahí van a salir también todos los webinarios. Vamos a ponernos mucho más activos con este tema y educarlo, porque sentimos que hay mucha gente que no está educada, especialmente los extranjeros, y terminan pagando impuestos desorbitantes. Y americanos también, tantos americanos que no tienen estrategias fiscales y están botando el dinero a la basura y creyendo que son más patriotas que otros. Y tantos extranjeros, Cristian, que conseguimos que vienen a invertir en los Estados Unidos y no están aware de esos $60,000 excluidos nada más. Y a veces cuando fallecen, los herederos tienen que vender los apartamentos para poder pagar los impuestos que se generan porque son enormes. Entonces, eso es importantísimo. Eso lo vemos todos los días. Muy bien, oye, señoras y señores, vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Les agradezco muchísimo, me encanta ver todos los nombres conocidos, estoy emocionado, y los que no conozco me emocionan también muchísimo. Aquí estamos para ayudarlos, somos CPAs, somos enroll agents, somos certificados para hacer tus impuestos en los Estados Unidos, sea que estés en Estados Unidos o no, y si no estás y quieres invertir para acá o vienes a domiciliarte, una planificación fiscal premigratoria, todo lo que tienes que hacer antes de convertirte en residente fiscal, pues es una de nuestras especialidades. Aquí estamos y bueno, gracias a todos los que me ayudaron a montar este evento hoy, gracias a la Cámara Mexicana, a la venezolana y a Silvia, a Desiree, Melanie, Carlos, todos los que hicieron esto posible. Gracias. Un abrazo y cambio fuera.